Hola, vamos a comenzar sobre la historia de las mujeres matemáticas. Antes del siglo XX era muy difícil encontrar mujeres matemáticas con aportaciones de primera línea. En el siglo XX había dos mujeres en aquel momento, Florence y Sofía. Primero vamos a comenzar hablando sobre Florence. Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia. Se la define como enfermera y estadística, una curiosa mezcolanza de profesiones. En Londres, en la zona noble de la ciudad, hay una estatua de Florence con su confundible vestido victoriano y su aspecto un tanto monjil. Una reformadora social extraordinaria y una defensora encarnecida del acceso femenino a la educación, así como una muy buena matemática. Se inclinaba por la interpretación estadística de los datos en la línea de Adolphe Quetelet, con quien mantuvo correspondencia, y Florencia tomó la determinación en 1844 de concentrar sus esfuerzos al servicio de las necesidades. En 1853 estalló el conflicto militar entre Rusia por un lado y Turquía, Francia e Inglaterra por el otro, llamado la Guerra de Crimea. La razón era el reparto del Imperio Otomano. La conflagración concluyó en 1856 con la derrota del bando ruso. En 1854, Florence mantenía una amistad con Sidney, quien era el secretario de la guerra, y le pidió a este ser enviada a la Guerra de Crimea para ayudar en la gestión de los hospitales. Florence partió hacia Crimea al frente de una tropa de 38 enfermeras y comisionada por el gobierno de su graciosa majestad para intentar ayudar. Dejó en claro que su labor que representaría tanto sus métodos como sus conocimientos. En el hospital de guerra del ejército se encontraba en Scutari, apartado del frente. Era un conjunto de barracones sucios y enorme. Entre las salas de cirugía y la sala para los heridos no había cocinas ni lavandería. Todas las medicinas y suministros médicos estaban sujetos a la cansina burocracia militar, que lo examinaba primero cuidadosamente y los enviaba siempre tarde a su destino. Allí, en el hospital, nació la leyenda de la Dama de la Lámpara. Ella se paseaba de noche para comprobar si todo estaba bien y para aportar consuelo y calor humano. La portadora de la lámpara no disponía de penicilina, pero calidez e interés por todos los tenía a raudales. La segunda arma con la que contó Florence fue la estadística. Diseñó patrones de recopilación de datos de las instituciones hospitalarias debían rellenar para convertirlos en estadísticas relevantes y tomar decisiones prácticas. En 1858 se la nombró miembro de la Royal y en 1874 de la América. Florence está considerada una de las pioneras de la estadística médica. Se le debe la denominación estadística aplicada. Este diagrama muestra que los sectores circulares son mensuales. Las zonas más claras contabilizan las muertes por enfermedades infecciosas, las intermedias los fallecimientos por herida, mientras que las más oscuras engloban todas las otras causas. Sofía, también llamada como Sonia, nació en 1850. Era la hija de un general zarista que cuando alcanzó el retiro eligió vivir cerca de la frontera lituana
en un lugar apartado llamado Polibeno. En aquel momento, la decoración de las habitaciones de los niños era estar empapeladas. Por ejemplo, unos antiguos apuntes del general que contenían un curso de cálculo diferencial e integral de Ostogradsky, un excelente matemático que había sido también inspector de la enseñanza de las escuelas militares. Sofía la seguía con su índice sin entenderla, pero llena de fascinación. Sofía empezó a comprender maravillada los símbolos de Storgatsky que decoraban las paredes del cuarto de los niños. Además, escribía muy bien, aparte de ser muy buena matemática. Un día se le terminó el combustible, deseaba viajar, instruirse y seguir su formación, pero su familia le impedía salir de San Petersburgo. Sofía se casó con un joven llamado Vladimir. Era un prometedor estudiante de geología, conocía a un inglés llamado Darwin y estaba dispuesto a viajar, estudiar y compartir la vida con Sofía. Los Kovalevsky marcharon a Heidelberg. Al cabo de un par de años, Sofía estaba en la convicción de que sus matemáticas necesitaban otro escenario mayor que Heidelberg. Lo sabía ya todo, y lo que le quedaba por saber solo lo encontraría en la capital de Berlín, en ecuaciones diferenciales y cálculos. Sofía no podía asistir en público a sus enseñanzas. Le pidió que le diera lecciones en privado, a lo que Weierstrass accedió con educación, pero con cierto fastidio. Weierstrass le impuso como trabajo previo algunos ejercicios muy complicados que hubiera terminado en la paciencia de cualquiera. Carr cambió enseguida de idea. Quizás aquella mujer era mucho más inteligente de lo que él había creído. Tras años de preparación, Sofía dedicó su tesis en las ecuaciones diferenciales. Carr se considera el padre del análisis moderno. Sus definiciones de límite y de continuidad no son algo plumeables. Era un matemático excepcional. Terminó como simple profesor de Gymnasium, enseñando no solo matemática, sino incluso caligrafía. Sofía regresó a Rusia en busca de un empleo en su patria. Su formación entre nihilista y feminista no le facilitó. Heredó de su padre, pero la inversión de la herencia en manos de Vladimir no funcionó bien. Aparcó la matemática y se dedicó a la literatura. Los Kovalevsky no eran inmunes a esta ley física, tanto se rozaron en su ficticio matrimonio blanco que acabaron enamorándose el uno del otro. En 1878 nació su hija Sofía. Vladimir era profesor de paleontología en Moscú. Se apartó cada vez más de su actividad y fue cayendo en una espiral de depresiones y terminó poniendo fin a su vida. Sofía había conocido a Gösta Löffler, el primer matemático de Suecia. Por mediación de él consiguió un empleo en la Universidad de Estocolmo. 6 meses más tarde accedió a un puesto de profesora, convirtiéndose en la primera mujer del mundo moderno. Con la hermana de Löffler, Anna, le unió una fuerte amistad. Se prometieron mutuamente que cuando una de ellas muriera, la superviviente escribiría la biografía de la fallecida. Sofía murió antes y Ana cumplió con su promesa.
En París se había convocado para 1888 y a través de la Academia de las Ciencias el prestigioso Premio Bordín de Matemáticas. La frase elegida por Sofía fue: «Dio lo que sepa, haz lo que debas, pase lo que pase». El ganador del concurso fue Sofía. En 1891, Sofía se enamoró de nuevo de un primo lejano, tras pasar a su lado unas vacaciones en Francia. Regresó a Suecia. En el accidentado viaje de regreso atrapó un resfriado que degeneró en neumonía. Ella falleció poco después de cumplir 41 años en plena actividad intelectual. Hay un teorema llamado teorema de Cauchy. Involucra derivadas parciales y funciones analíticas. Hasta acá llegó la historia del siglo XX. Muchas gracias por su atención y por escucharme.